Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha pillado a muchos por sorpresa y que, sinceramente, nos tiene a todos con un montón de preguntas. Se trata de nuestra querida Demet Özdemir, la talentosa actriz que tantos admiramos, y un incidente que ha dejado sus ojos visiblemente hinchados. Sí, han leído bien. La misma Demet ha decidido romper el silencio y contarnos todo lo sucedido. Así que si quieren saber qué le pasó, cómo se encuentra y todos los detalles, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras novedades. Venga, anímense. Bueno, vamos al lío. Como muchos sabrán, Demet Özdemir es una de esas artistas que no solo nos conquistan con su talento en pantalla, sino también con su carisma y su cercanía. Siempre nos ha parecido una persona muy positiva y enérgica, alguien que transmite una vitalidad contagiosa en cada proyecto que emprende y en cada aparición pública. Su sonrisa es un sello distintivo y su forma de conectar con el público, tanto en Turquía como a nivel internacional, es realmente admirable. Por eso, cuando empezaron a circular esas fotos suyas con los ojos visiblemente hinchados, la preocupación saltó de inmediato, como un eco en la comunidad de sus seguidores. ¿Qué le había pasado a nuestra Demet? El shock inicial dio paso a una oleada de especulaciones. Los rumores empezaron a volar como pólvora, y como siempre ocurre en estos casos, cuando hay un vacío de información oficial, la imaginación colectiva tiende a poblarlo con todo tipo de escenarios. Las conjeturas iban desde una simple alergia estacional, algo común y hasta cierto punto tranquilizador, hasta algo mucho más serio que nos hiciera temer por su salud. La incertidumbre era palpable y en estos tiempos de inmediatez informativa, la falta de confirmación oficial es lo que más alimenta la imaginación, ¿verdad? Es natural que al ver a una figura pública que admiramos con una apariencia que se sale de lo habitual, nuestra mente comience a tejer hipótesis. Afortunadamente y para nuestra inmensa tranquilidad, Demet ha decidido ser transparente, rompiendo ese silencio que tanto alimentaba los rumores, y ha compartido con nosotros, sus seguidores más fieles, lo que realmente ocurrió. Y ojo que no ha sido algo trivial ni insignificante. Según lo que ella misma ha contado con una sinceridad que la honra, el incidente no fue un resfriado común que la tuviera indispuesta, ni una alergia al polen que tan a menudo nos azota en primavera, nada de eso. Resulta que nuestra querida actriz se encontraba disfrutando de unos merecidos días de descanso y relax, un tiempo que suele dedicar a desconectar de las exigencias de su profesión y a recargar energías. Como es habitual en ella, y algo que sus fans aprecian enormemente, le gusta compartir algunos momentos de su vida privada en redes sociales, pequeños vistazos a su cotidianidad que nos hacen sentir un poco más cerca de ella. Pues bien, en uno de esos momentos de ocio, mientras se estaba aplicando unos productos de belleza con la intención de mimar su piel, algo salió terriblemente mal, desencadenando una reacción inesperada y desagradable. No se trataba de maquillaje convencional o de las cremas habituales que utiliza en su rutina de cuidado facial, sino de algo que, al parecer, le provocó una reacción alérgica muy fuerte y completamente inesperada. Ella misma ha explicado en sus declaraciones, con un tono que denota cierta sorpresa y alivio al poder contarlo, que utilizó un nuevo producto cosmético que prometía unos resultados increíbles. Probablemente las promesas de renovación, luminosidad o alguna cualidad excepcional la tentaron a probarlo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros ante un producto innovador o con muy buenas críticas. Y aquí viene el punto crucial, chicos, la lección que debemos extraer de su experiencia: siempre debemos tener el máximo cuidado con lo que aplicamos en nuestra piel, especialmente en la zona de los ojos, que es tan delicada y sensible. Parece ser que este producto en cuestión contenía algún ingrediente específico con el que su piel no reaccionó en absoluto bien, desencadenando la temida reacción. Imaginen la escena: te aplicas algo con ilusión, con la expectativa de mejorar tu aspecto, de darle un extra de cuidado a tu rostro y de repente, ¡zas!, tu cara empieza a hincharse de forma notoria. Demet ha confesado que la hinchazón fue bastante severa, que sus ojos se pusieron rojos, irritados, y bueno, como la habrán visto en las fotos que circularon, bastante hinchados, hasta el punto de transformar su rostro de manera visible y alarmante. Lo más destacable y lo que eleva aún más su figura ante nuestros ojos, es la forma en que ha compartido esta experiencia.
A pesar de la incomodidad física, del malestar evidente y seguramente del susto inicial que se llevó al verse con esa apariencia, ha mantenido la calma y ha decidido informar a su público de manera proactiva. No se ha escondido, no ha intentado disimularlo ni minimizarlo, sino que ha optado por la sinceridad, por contar la verdad de lo sucedido. Y eso, para mí, es un punto a favor enorme para ella, una muestra de su integridad y de su respeto hacia sus seguidores. Ha mostrado que es humana, que como cualquier persona, le pueden pasar estas cosas, y que no tiene ningún reparo en compartirlo, incluso cuando se trata de un tema que puede generar cierta vulnerabilidad. Ha explicado que estuvo un tiempo sin aparecer mucho en redes sociales, un periodo que algunos notaron y del que se preguntaron el motivo, y ha aclarado que no fue por elección propia, sino porque no se sentía cómoda con su aspecto en ese momento, lo cual es completamente comprensible y natural. Además, Demet ha querido aprovechar esta oportunidad para lanzar un mensaje de concienciación, convirtiendo una experiencia personal desafortunada en una valiosa herramienta educativa para su audiencia. Ha recalcado con vehemencia la importancia de ser precavidos al probar nuevos productos cosméticos, sobre todo aquellos que no conocemos bien, que no nos resultan familiares o que contienen ingredientes que podrían ser agresivos para nuestra piel. Nos ha invitado, de forma muy directa, a leer siempre las etiquetas, a informarnos sobre los ingredientes de los productos antes de usarlos, a investigar un poco sobre la marca o la composición, y si es posible, a realizar una pequeña prueba de parche en una zona menos visible de la piel, como la muñeca o detrás de la oreja, para ver si hay alguna reacción adversa antes de aplicarlo en el rostro. Este consejo es oro puro, ¿verdad? Todos hemos caído en la tentación de probar ese producto que vemos promocionado en redes sociales, que nos recomiendan o que descubrimos en una tienda, y a veces, en el afán, nos olvidamos de esas precauciones básicas y fundamentales. Ella ha sido muy específica y diplomática al decir que no va a revelar la marca del producto en cuestión, y creo que eso también es completamente entendible y una muestra de madurez. No se trata de perjudicar a una empresa en particular o de iniciar una campaña de desprestigio, sino de compartir una experiencia personal con el objetivo de que otros puedan aprender de ella y evitar pasar por lo mismo. Lo verdaderamente importante es la lección que nos deja, la prudencia, la investigación y el cuidado en el uso de cosméticos, especialmente aquellos destinados a áreas tan sensibles como el contorno de los ojos. Ha mencionado que estuvo bajo supervisión médica para tratar la reacción alérgica, lo cual es una noticia que nos da un respiro enorme a quienes nos preocupamos por su salud y bienestar. Afortunadamente parece que el problema no ha sido grave a largo plazo y que, con la atención adecuada, ya se está recuperando satisfactoriamente. Lo que más me llama la atención, y sin duda es uno de los aspectos más admirables de toda esta situación, es la resiliencia de Demet. A pesar de la incomodidad física evidente del malestar que debió sentir, y seguramente del impacto emocional que puede suponer tener una reacción así, especialmente para alguien cuya imagen es tan importante en su profesión, ha sabido manejarlo con una entereza admirable. No ha entrado en pánico, no ha desaparecido del mapa sin dar explicaciones, sino que ha comunicado lo sucedido de una manera muy adulta, responsable y transparente. Esto solo refuerza la imagen que tenemos de ella como una persona fuerte, centrada y con los pies en la tierra, alguien que sabe cómo afrontar las adversidades con dignidad. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco y reflexionamos sobre nuestras propias experiencias, ¿cuántas veces nos ha pasado algo similar, aunque quizás a una escala menor? Un producto que nos causa un leve picor, unas ojeras que se vuelven más notorias después de usar un contorno de ojos nuevo, una pequeña irritación que nos dura días. Son pequeñas cosas, sí, que a veces pasamos por alto o consideramos insignificantes, pero que nos recuerdan que nuestra piel es un órgano sensible, increíblemente receptivo a los estímulos, y que debemos tratarla con el máximo mimo y respeto. La experiencia de Demet, por muy pública que sea, nos sirve como un llamado de atención a todos nosotros, un recordatorio oportuno. Que no nos dé pereza leer esos pequeños letreros en las cajas de los productos, que no nos cueste un esfuerzo extra investigar un poco si un producto es nuevo para nosotros, si tiene buena reputación, o si hay advertencias sobre su uso. En definitiva, que prioricemos nuestro bienestar y nuestra salud cutánea por encima de las tendencias o las promesas fugaces. Demet ha compartido que la hinchazón ha ido disminuyendo gradualmente con el paso de los días y que está siguiendo un tratamiento específico para acelerar la recuperación. Por supuesto, sus miles de seguidores no han tardado en inundar sus redes sociales con mensajes de apoyo incondicional y de cariño, demostrando el gran afecto y la lealtad que le tienen. Y es que es completamente normal, cuando vemos a alguien a quien admiramos,
ya sea por su talento, por su personalidad o por su forma de ser, pasar por un mal momento, queremos enviarle toda nuestra energía positiva, nuestros mejores deseos y nuestro respaldo. Es un intercambio mutuo de afecto y admiración. Lo que podemos sacar en limpio y como conclusión principal de esta revelación, es que aunque las estrellas parezcan tener vidas perfectas, estar siempre impecables y ajenas a los problemas cotidianos, la realidad es que también son personas con sus propias vulnerabilidades. Les ocurren cosas, cometen errores al igual que cualquiera de nosotros, y también sufren las consecuencias de sus acciones o de imprevistos. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de mostrarse tal como son, incluso en momentos de debilidad o incomodidad, lo que las hace aún más cercanas, más humanas y por ende mucho más queridas por el público. También es importantísimo destacar, y es un punto que quiero recalcar, que Demet no ha buscado generar controversia, polémicas ni ataques hacia nadie. Su objetivo principal, según sus propias palabras y la forma en que ha abordado la situación, ha sido informar y prevenir. Ha compartido una experiencia personal con la firme intención de que sirva de aprendizaje para otros, para que su vivencia pueda ayudar a evitar que otras personas pasen por lo mismo. Y eso, sin duda, es una actitud muy valiosa, altruista y digna de ser aplaudida. Bueno, y hasta aquí la historia completa de lo que le ocurrió a nuestra querida Demet Özdemir. Un incidente que, aunque inesperado y un poco alarmante al principio, tanto para ella como para quienes la seguimos de cerca, ha terminado con una lección importante y muy útil para todos nosotros y con una confirmación rotunda de la entereza, la madurez y la admirable forma de afrontar las adversidades por parte de la actriz. Nos alegramos enormemente de que se esté recuperando satisfactoriamente y, sobre todo, de que haya compartido este momento con nosotros de una manera tan sincera y ejemplar. En resumen, hemos visto cómo un experimento con un producto cosmético, aparentemente inofensivo, le provocó una reacción alérgica severa, resultando en la hinchazón notable y visible de sus ojos. Pero más allá del incidente en sí, nos quedamos con su valioso mensaje de precaución sobre el uso de nuevos productos cosméticos, la importancia de la investigación y las pruebas de sensibilidad, y sobre todo con su admirable forma de afrontar la situación con transparencia, serenidad y un espíritu de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por escuchar atentamente esta noticia. Espero de corazón que les haya parecido interesante e informativa y sobre todo, útil. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar, aunque quizás a menor escala? ¿Qué precauciones toman habitualmente al usar productos nuevos o desconocidos? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si les ha gustado este contenido y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén informados y puedan aprender de esta experiencia, y por supuesto, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, análisis y sorpresas. Un abrazo enorme a todos.